¿Sabías que en verano hay más casos de gastroenteritis infecciosa? ¿Sabes qué es esto? Quédate conmigo para aprender de este tema. Las gastroenteritis infecciosas son infecciones en el tubo gastrointestinal, las cuales están ocasionadas ya sea por bacterias, por toxinas de las bacterias, por virus y en algunas raras ocasiones por parásitos. Y habitualmente se dan más en época de verano o en época de mucho calor. Y ahorita está haciendo mucho calor. Y esto es porque los alimentos se descomponen más fácil. Esto favorece la enfermedad. Las gastroenteritis son más frecuentes en niños y en adultos mayores. Sin embargo, los adultos no mayores tampoco estamos exentos de esto. Y, como decíamos, habitualmente se da por comida contaminada. La mayoría de las infecciones gastrointestinales se transmiten de manera fecal-oral. Esto quiere decir que alguna persona pues no tuvo una adecuada higiene y tocó la comida y pues después nosotros nos comimos esa comida, o en el proceso de hacer el alimento pues se hizo con aguas sucias o se regó con aguas que no estaban tan limpias y eso hace que nosotros nos infectemos. Por eso siempre es muy importante que lavemos bien frutas, verduras y que nos lavemos siempre las manos antes y después de ir al baño o antes y después de agarrar algún contaminante, ¿no? Aquí puede ser tipo después de lavarle el pañal o de cambiarle el pañal a tu bebé, pues es muy importante que te laves las manos también tú. Los síntomas pueden variar mucho, sin embargo, lo más frecuente es que tengamos náusea, vómitos, diarreas, que este es como el elemento más importante o más clave de la enfermedad, y en algunas ocasiones podemos tener dolor abdominal generalizado, el cual habitualmente está caracterizado por gorgorismos o por retortijones, en el cual nuestro intestino está pues finalmente moviéndose de manera acelerada y eso hace que tengamos las diarreas. El tratamiento, lo más importante y la piedra angular del tratamiento de las gastroenteritis infecciosas no es el antibiótico, como muchos piensan, sino que es la hidratación. Siempre lo más importante es evitar deshidratarnos. Como decíamos, lo más importante siempre va a ser la hidratación. Y en adultos, cada que tengamos una diarrea o una evacuación con diarrea, necesitamos tomar una taza de vida suero oral o de electrolitos o de sueros para compensar esta diarrea que tuvimos. Es importante siempre hacerlo de manera pausada y de preferencia tomar líquidos fríos. Esto va a ayudar a que no tengamos tanta náusea y no vomitemos. En niños es importante saber que en lactantes, esto quiere decir en bebés que solo toman leche, ya sea leche materna o fórmula, siempre debemos hidratar a los bebés ya sea con leche materna o con fórmula y no debemos de darles agua ni electrolitos. Y en estos bebés hay que darles 100 mililitros de solución, o sea, 100 mililitros de leche o libre demanda en cuanto a la leche materna cuando tengan una evacuación. Y en niños mayores de 1 año, la recomendación inicial de un plan A de hidratación es la misma que en los adultos. Habitualmente darles 200 mililitros o 250 mililitros, que equivale a una taza de vida suero oral o de electrolitos de manera paulatina, a cucharadas o con jeringa, sin la aguja, o sea, nada más hidratarlo de esa manera y que vaya haciéndolo de manera pausada para que no tengan náusea ni vómito. Como decíamos, no todos los pacientes van a requerir antibiótico y no es el tratamiento angular. Esto solo se da en pacientes que tienen datos clínicos de infecciones por bacterias, que habitualmente pueden ser diarreas de duración prolongada, que tengan moco o sangre en la diarrea, que tengan una sensación como de pujar y de hacer popó, pero que no estén pudiendo hacer popó, o que tengan más de 10 evacuaciones en un día. Estos son los pacientes que habitualmente requieren antibiótico y es importante no automedicarnos, porque el automedicarnos o el tomar antibiótico cuando no es necesario puede dañar a las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino y meternos en un problema más serio. Por otra parte, así como no todos los pacientes requieren antibiótico, tampoco todos los pacientes requieren de medicamentos para frenar las diarreas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que tiene una intoxicación o que tiene una infección por una toxina? Las toxinas son sustancias que las bacterias producen, que se quedan en el alimento y cuando nosotros nos comemos el alimento, las toxinas se activan y empiezan a hacer que tengamos estos síntomas. Si nosotros frenamos las diarreas, lo único que hacemos es dejar más tiempo la toxina en nuestro cuerpo y empeorar el cuadro. Y es por eso que no todos los pacientes requieren de medicamento para frenar las diarreas.
Recuerden, lo más importante es hidratarnos y saber que el 99% de las diarreas se autolimitan solitas. Esto quiere decir, se van a quitar solas sin ningún tratamiento específico para tratarlas. Los 5 datos de alarma de las gastroenteritis infecciosas son: 1. Intolerancia a la vía oral. Esto quiere decir que no estemos tolerando los líquidos que estamos tomando y los vomitemos. ¿Por qué? Porque aquí no nos estamos hidratando de manera adecuada y probablemente requerimos que nos hidraten de manera intravenosa. 2. Tener moco o sangre en las evacuaciones. 3. Evacuaciones abundantes. Aquí puede ser que tengamos más de 3 evacuaciones en 1 hora o que tengamos más de 10 evacuaciones en 24 horas. 4. Dolor abdominal intenso, sobre todo cuando no es un dolor abdominal generalizado y se queda solo en una zona del abdomen. 5. Alteraciones en el estado de alerta o somnolencia. Esto sobre todo sucede en niños pequeños o en adultos mayores. Es por esto que tenemos que estar muy al pendiente de estos casos. Recuerda que siempre es muy importante hidratarte cuando tengas un episodio de gastroenteritis. Para más dudas, consulta a tu médico. Gracias por quedarte conmigo en este video.